Buenas, mi nombre es Rocío Domínguez Carazo, de la Universidad de Jaén. En nombre de mi compañera María del Carmen Sánchez Miranda y en el mío propio, quiero compartir con ustedes la investigación titulada Ser madre en la adultez, desafíos del edadismo desde la mirada del trabajo social. Este es el guión que vamos a llevar a cabo durante la presentación y vamos a comenzar con una breve introducción. ¿Puede una mujer ser juzgada socialmente por querer ser madre pasada cierta edad? La realidad es que en pleno siglo XXI la decisión de ser madre después de los 35 años sigue siendo objeto de estigma, prejuicio y presión social a pesar de los avances legales y sociales en materia de igualdad. Persisten ideas sobre lo que es ser buena madre asociada a la juventud, la abnegación y el sacrificio. Hablamos de mujeres que deciden esperar por tener hijos y que por eso son etiquetadas como irresponsables, egoístas, inmaduras o simplemente fuera del tiempo. ¿Por qué este tema? ¿Por qué la importancia de esta investigación? Por dos razones principales. Por la invisibilización de estas mujeres y como trabajadora social sentía que debía dar visibilidad a esta realidad y porque la maternidad tardía y la no maternidad sigue rodeada de juicios, estereotipos y presiones. La maternidad como construcción social, históricamente, ser madre se ha considerado como destino natural de las mujeres dentro de un modelo familiar patriarcal donde el rol femenino estaba reducido al hogar, la crianza y el cuidado. Desde la Edad Media hasta la modernidad, este modelo social asignaba a la mujer en un lugar fijo, en el que la maternidad era el eje central de la identidad femenina y aquellas que no eran madres eran consideradas socialmente incompletas. Este mandato social se ha ido fortaleciendo durante los siglos a través del discurso religioso, científico y morales. Varias autoras subrayan que la función de las mujeres pues era cuidar de su hijo y cumplir con las labores domésticas, reforzando su dependencia económica y social y alejándolas de otros ámbitos como la educación y el empleo. A lo largo del siglo XX, gracias a movimientos feministas, los cambios legislativos y el acceso a métodos anticonceptivos, la maternidad comienza a pensarse como una elección y no como una obligación. Sin embargo, a pesar de vivir en una sociedad formalmente igualitaria, estos avances conviven con estereotipos que aún están presentes. En la actualidad, pues siguen esperando que las mujeres sean madres jóvenes, se idealizan la entrega total y desinteresada en la crianza, penalizan a la maternidad tardía a través de estigmas y se invisibiliza a las mujeres que no son madres. Los modelos de la familia y su transformación han ido cambiando y el modelo dominante tradicional ha sido la familia nuclear patriarcal compuesta por un padre proveedor, una madre cuidadora y los hijos e hijas, reforzando la maternidad como obligación femenina y base moral de la sociedad. En las últimas décadas del siglo XX y del siglo XXI se ha producido una clara diversificación en los tipos de familia y hoy hablamos de familias monoparentales reconstituidas, homomarentales extendidas o incluso familias sin hijos. A pesar de este avance, los discursos sociales siguen favoreciendo el modelo tradicional y dentro de él una visión idealizada de la maternidad. Estas nuevas formas de familia aún enfrentan resistencias culturales y legales que impactan en mujeres pues, que escapan de ese guión normativo. Además de estos nuevos modelos, la carga del cuidado sigue recayendo mayoritariamente en las mujeres, reforzando la desigualdad estructural entre hombres y mujeres que se mantiene dentro de los hogares. El reloj biológico como una construcción simbólica, aunque existe una base fisiológica real de este reloj biológico, se ha convertido en una herramienta de presión hacia las mujeres, reforzando el control sobre el mismo y el tiempo reproductivo de las mujeres, utilizado para generar culpa, ansiedad y urgencia en las mujeres, reforzando la idea de que hay un único momento adecuado para ser madre. El rol de género y la feminización de los cuidados sigue siendo uno de los pilares más persistentes de la desigualdad estructural que enfrentan las mujeres. Los cuidados pues, han sido históricamente atribuidos al mundo femenino como algo natural, instintivo o vinculado a su identidad, por lo que las mujeres son socializadas y educadas desde la infancia para asumir y priorizar la responsabilidad del cuidado del hogar, de los hijos y de las personas dependientes, mientras que los hombres han sido históricamente eximidos de esa carga.
Varios autores pues identifican la feminización de los cuidados que perpetúa los roles tradicionales incluso con los contextos familiares modernos. Si hay una mujer que se sale de ese modelo, pues ya aparecen los juicios sociales, la culpa y la deslegitimación. El edadismo y la discriminación por edad en la maternidad, pues principalmente el edadismo es el prejuicio, la exclusión o el trato desigual hacia una persona en función de su edad. Y en el caso de la maternidad, el edadismo actúa como una forma de control simbólica, señalando a las mujeres mayores de 35 años como fuera de tiempo, por decidir ser madres tarde, mientras que este juicio no se le aplica de la misma forma a los hombres. Autoras como Alcázar y Alamillo muestran cómo este prejuicio afecta a la validación social de las mujeres. Además, este tipo de discurso no solo afecta a las mujeres que sí son madres, sino también a aquellas que no lo son por no cumplir el mandato social del destino natural de la mujer. Este doble juicio genera una presión constante y contradictoria que afecta a la salud emocional, la vida laboral y la autoestima de las mujeres. Y nuestra pregunta principal es analizar la discriminación que sufren las mujeres que deciden ser madres a partir de los 35 años, visibilizando cómo el edadismo, su entorno social, familiar y laboral afecta a la maternidad. Las preguntas que derivan de la principal serían investigar las percepciones sociales, analizar las normas sociales y expectativas culturales que influyen en el trato que reciben las mujeres, identificar e investigar los prejuicios y estereotipos asociados con el rol tradicional de las mujeres y al reloj biológico, estudiar el impacto emocional y psicológico que genera la postergación de la maternidad, obtener respuestas mediante las experiencias personales de las mujeres convirtiéndose en madres en esta etapa de la vida en el entorno familiar, social y laboral, profundizar en el papel del trabajo social en la maternidad tardía. La metodología que se ha llevado a cabo ha sido un enfoque cualitativo centrada en comprender las experiencias subjetivas de las mujeres frente a la maternidad tardía, con la técnica utilizada que ha sido realizar entrevistas semi-estructuradas que permiten recoger la riqueza de las experiencias personales. Se entrevistó a 11 mujeres mayores de 35 años, divididas en dos grupos. Mujeres que sí han sido madres después de los 35 y mujeres que no lo han sido, ya sea por decisión propia o por otras circunstancias. El muestreo fue intencional, ya que fueron seleccionadas por la relevancia de su experiencia y su disposición a compartirla. Los resultados, pues en la experiencia de las madres que son mayores de 35 años, la percepción social de estas mujeres es que han sido juzgadas por su entorno por ser madres tardías, enfrentándose a etiquetas como egoístas, irresponsables, etc. Las normas culturales se observa una doble moral muy marcada, ya que la paternidad tardía es aceptada y la maternidad tardía es criticada duramente. El reloj biológico aparece como un factor de presión simbólica y las mujeres sienten urgencia, ansiedad y miedo al juicio externo. El impacto emocional, varias entrevistadas relataron que se sentían mal, incomprendidas, solas por comentarios hirientes, con mucha presión, como si fueran malas madres, pero también sienten orgullo y empoderamiento por haber realizado esa decisión en ese momento. En el entorno familiar recibieron apoyo parcial, frecuentemente condicionado por estereotipos o preocupaciones por edad. Entorno laboral, experimentan pues discriminación en el embarazo o durante la crianza, con falta de medidas, conciliación, dificultad para mantener el empleo o ser percibidas como menos productivas. Pero a pesar de todo esto, la valoración final de todas fue que todas afirmaron que volverían a ser madres y que fue una decisión profundamente deseada y asumida con madurez. El análisis de las entrevistas de las mujeres que no son madres, pues la percepción social que viven es constante, considerando como el no haber sido madres es vista por incompleta, egoísta, inmadura, ya que no han seguido el camino natural de la mujer. Las normas culturales persisten en ideas que cuestionan su feminidad y su valor por no ser la madre. Algunas relatan pues, que han tenido que justificarse. Reloj biológico funciona como una fuente de culpabilización y angustia interiorizada.
El impacto emocional, pues aparecen emociones como vergüenza, frustración y autojustificación, pero también alivio o autonomía, ya que algunas han sentido que han sido libres, pero muy poco comprendidas. En el entorno familiar, a menudo se asume que por no tener hijos, pues deben estar más disponibles para asignarles roles de cuidado dentro de ese entorno familiar. El entorno laboral pues señala una sobrecarga de tareas, ya que se presume que tienen más disponibilidad al no tener responsabilidad de crianza. Pero la valoración de estas mujeres han sido que su libertad, que valoran mucho su libertad y su autonomía, y también reconocen haber sufrido juicio, exclusión e invisibilización social. El análisis comparativo de estos grupos, pues se puede observar las similitudes importantes, pero también las diferencias muy marcadas. La presión social está presente en ambas realidades y se expresan de formas muy distintas. Pues las mujeres que han sido madres reciben críticas por haber esperado demasiado, y las mujeres que no han sido madres reciben críticas por no haberlo sido, y encima deben de justificarse continuamente. En caso de las normas sociales, ambos grupos coinciden en haber sentido el peso del mandato tradicional, ya que la mujer es realizada cuando ha sido madre y si ha sido madre joven. Las madres tardías han escuchado comentarios sobre su reloj biológico, y las que no han tenido hijos pues han sido cuestionadas por no cumplir ese rol. Los estereotipos son distintos pero igualmente dañinos. A algunas se les acusa por el riesgo de su salud, y a otras pues se les tacha de egoístas. A nivel emocional, ambos grupos comparten sentimientos comunes como la ansiedad, soledad, el miedo por ser juzgada, pero también expresan fortaleza. Las madres deciden sentirse satisfechas y orgullosas por su decisión, y las que no han sido madres, pues por elección, hablan con claridad y autonomía sobre la decisión. Pero las que no han podido serlo a pesar de desearlo manifiestan tristeza, frustración y muchas veces un proceso silencioso de duelo. En el entorno laboral pues son también muy diferentes, ya que las madres tienen dificultad para conciliar la falta de apoyo, entre otras, y las mujeres sin hijos pues reciben más carga laboral con la excusa de que tienen más tiempo. Lo que muestra este análisis es que ninguna de estas trayectorias está completamente validada socialmente. En conclusión, pues la maternidad tardía sigue estando fuertemente condicionada por las normas sociales, imaginarios de género y discriminaciones edadistas, enfrentándose a juicios sociales que penalizan su decisión. Uno de los aspectos clave es cómo el concepto del reloj biológico funciona como una herramienta cultural de presión y sitúa a las mujeres entre el desarrollo personal y la realización reproductiva. Este discurso, pues aparentemente neutro, acaba reforzando la idea de que el valor social de la mujer depende de su fertilidad y de su capacidad de ser madre en un momento adecuado. A través de la entrevista hemos llevado a cabo, pues nos hemos dado cuenta que esta discriminación se manifiesta de forma sutil, cotidiana y muchas veces invisible, ya que los comentarios inofensivos, preguntas intrusivas, entre otros, pues no son percibidas como agresiones. Pero estas mujeres sí lo interiorizan y afectan a su autoestima, su bienestar social, su bienestar emocional y su sentido de pertenencia social. Además, muchas mujeres pues se ven obligadas a reorganizar toda su vida para poder ser madres. Postergan esta decisión por la precariedad laboral, por políticas de conciliación, entre otras, y cuando finalmente deciden dar el paso se enfrentan a una sobrecarga emocional, física y económica. Desde el trabajo social debemos intervenir en las estructuras que lo generan. Es imprescindible transformar los discursos institucionales, sanitarios y laborales que refuerzan el edadismo y los estereotipos de género. Debe estar comprometido con la defensa activa de los derechos reproductivos y la corresponsabilidad de la conciliación real con la construcción de una cultura que no asocia automáticamente la feminidad con la maternidad. La maternidad no debe de ser vista como un mandato social ni tener un calendario impuesto, ya que cada mujer debe poder elegir su camino, decidir cuándo, cómo o si quiere ser madre, desde la libertad, la dignidad y el respeto. Esta tarea todos y todas
debemos de contribuir en la sociedad para poder decidir ser o no ser madres y que no implique una discriminación, una culpa ni una justificación. Una sociedad realmente igualitaria solo sería posible cuando cada proyecto de vida sea legítimo por el simple hecho de haber sido elegido. Y por último, estas son las referencias bibliográficas utilizadas en el marco teórico de la investigación. Y muchas gracias.